¿Sí me deja? Momento, momento. Bueno, pues ya está. No me deja desde la tuya, ¿vale? No. Vale. Estamos en directo. Muy bien, pues buenas noches. Aquí veis el cartel de la charla de hoy, que es la número 4, conociendo el modelo de Montero de Burgos, este ingeniero de montes que nos dejó este trabajo tan fantástico, ¿no? Sobre cómo democratizar la empresa. La charla de hoy, bueno, pues estamos hablando de cómo la economía puede ponerse al servicio de las personas. Y hoy vamos a centrarnos en dos temas para luego pasar bueno, pues a ese coloquio o a ese intercambio entre las que estemos participando. Así que un saludo a todas, gracias por estar escuchando. Un saludo aquí ¿no? A la persona que nos está ayudando con la conexión y con todo el tema técnico. Damos la bienvenida a Carlos y a Julio, que son los que nos van a hablar. En un principio, Carlos va a hacernos esa introducción hoy para hablarnos de cómo, ¿no? De la biología y el problema social, o sea, cómo hacemos esa asociación, ¿no? Entre cómo funciona la biología y qué pasa con el problema social. Y luego Julio nos va a hablar un poco del modelo evolutivo de la empresa integrada, o sea, qué es eso, ¿no? Del modelo evolutivo en una empresa. Entonces, nada más, damos paso. Hola, Carlos, si quieres empezar a contarnos un poquito, ¿no? Vamos a estar como una hora hablando unos minutos hablando de estos dos temas que hemos dicho y luego tendremos tiempo antes de que acabe esa hora y cuarto, de intercambiar entre nosotras. Así que nada más. Tenéis en el cartel, que luego lo pondremos de nuevo, y en el correo también para poder preguntar o informaros, o si queréis conseguir el libro o más información sobre los temas que vamos a hablar. Así que, Carlos, todo tuyo, si nos puedes hablar de biología y problema social. Hola, buenas noches a todos. Estoy aquí, bueno, en el tema de la biología y el problema social. Ya hemos hablado muchas veces de que Montero de Burgos se basaba en temas directamente sobre la naturaleza, ¿no? Ya otras charlas hemos hablado anteriormente, por ejemplo, a partir de la naturaleza, el tema de la propiedad. Y ahora quiero brevemente hablar un poquito de la biología y el problema social, porque Montero de Burgos hablaba como que todo lo que sucede en la naturaleza también es extrapolable a los sistemas humanos, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, él decía siempre que se originaban interacciones biológicas entre poblaciones, especies, poblaciones, pero de animales de distintos elementos, pueden ser iguales de la misma especie o de especies distintas, ¿no? En este caso, yo prefiero hablar un poco de especies distintas y ver un poco cómo puede pasar, ¿eh? Fundamentalmente, hay entre las interacciones biológicas existen muchos tipos de interacción, ¿eh? Pero básicamente, para lo que yo quiero decir ahora brevemente, es que Montero de Burgos se basó en cuatro parámetros dentro de la interacción biológica. Es decir, eso se tomó el parasitismo, la depredación, la simbiosis y la sinecrosis, ¿eh? Esos cuatro elementos de la interacción está después referido, digamos, comparando todo lo que sucede con los sistemas vivos de la naturaleza, lo comparó después con poblaciones de empresarios y trabajadores, ¿eh? Entonces, lo que realmente un parasitismo es cuando se produce, cuando un individuo vive a expensas de otro, al cual puede perjudicar, ¿eh? Por ejemplo, no hay más que decir por el tema del capitalismo que tenemos en este momento, es una clase que se está aprovechando
de otra clase, es decir, en este caso de los trabajadores. Es decir, una especie, cuando una especie viene, se abusa de otra, ¿no es cierto? Estamos en un parasitismo, ¿eh? Eso es lo que hay. La depredación, pues, en realidad es un saqueo violento a causa de destrozos, especialmente durante, por ejemplo, una guerra o lo que sea, puede verse. ¿Eh? El abuso económico, por ejemplo, consiste en malversar bienes públicos o imponer a alguien cargas, tributos, sanciones económicas injustas, empobreciendo a la población. ¿Eh? La sinecrosis es cuando, por ejemplo, puede haber incluso competencia, ¿eh? Y competencia donde pierden todos, ¿eh? Que se produce una, digamos, una especie de pérdida, que todo se va, se desarma todo, es decir, se destruyen todos mutuamente. Esa es lo contrario de lo que es la simbiosis, porque la simbiosis justamente es cuando estamos con, digamos, eh, una comunidad que, por ejemplo, en los sistemas humanos, las comunidades se cooperan unas con otras, existe la ayuda mutua, tal es así que a veces este tipo se le puede llamar cooperación, también se le puede llamar mutualismo, ¿eh? Y es una cosa, ayuda mutua entre la gente, ¿no es cierto? Y una empresa donde existe ayuda mutua, donde existe comprensión, donde hay un espíritu comunitario, es justamente donde todos ganan, que es la empresa, digamos, que Montero de Burgos ha, digamos, promovido y que nosotros estamos en este momento divulgando, ¿eh? Que es justamente esa empresa donde todos ganan, es decir, la simbiosis. La simbiosis es la cooperación y donde nosotros en un mundo queremos llegar en todos los órdenes de la vida tendría que ser así. La cooperación, por ejemplo, ya lo hemos hablado en otras charlas, por ejemplo, el tema de las hormigas, donde están ayuda mutua, donde todo es prácticamente, todas trabajan para todos, para todo el hormiguero, ¿eh? Las abejas también les pasa lo mismo, es decir, en la naturaleza. Y en la empresa, nosotros estamos postulando justamente ese tipo de cooperación porque es donde todos ganan, es justamente el sentido del progreso real y donde tiene que estar, digamos, en armonía para que todo pueda funcionar. Evidentemente, tiene que haber valores humanos donde eso sea posible. El espíritu comunitario tiene que surgir. Es muy importante ese espíritu comunitario y el respeto y los valores humanos en este tema. Y eso es un poco lo tenemos que lograr. Montero de Burgos decía, está bien la simbiosis, teóricamente yo puedo hablar de ello, pero lo más importante, me decía a mí, eran los valores humanos que tiene que haber para que el espíritu comunitario, digamos, surja. ¿Eh? Una empresa, para que, digamos, lo que nosotros estamos haciendo, tiene que tener precisamente un espíritu comunitario donde todos cooperan con todos, alinearse en las cosas de las decisiones que haya que tomar, ¿eh? Y aprender precisamente de la naturaleza que Montero tanto nos habló y que es muy importante para el desarrollo de todos estos temas que estamos haciendo. Vamos a pasar a la teoría, vamos a decir, vamos a desarrollar a continuación, el compañero Julio va a hablar sobre todas estas cosas relacionadas, cómo evoluciona una empresa a lo largo del tiempo, ¿eh? Y, pero es necesario también tener presente que con todas estas cosas que nosotros hemos hablado, si nosotros vamos a comparar la naturaleza con lo que queremos lograr de una empresa, es justamente una simbiosis, como Montero de Burgos lo decía, la ayuda mutua, la cooperación entre todos los integrantes de esa empresa. Esa empresa tiene que ser como un club de amigos, como algo que, es decir, es diferente al sentido de la cooperativa. Mucha gente confunde nuestro modelo
con las cooperativas, pero las cooperativas pueden contratar gente, pero aquí no se contrata a nadie. Es simplemente, estamos, digamos, el espíritu comunitario, donde toda la gente participa de alguna manera u otra, unos con capital y otros con trabajo, o también puede ser al mismo tiempo, capital y trabajo al mismo tiempo, pero hay un reparto que ya los he explicado, que los hemos explicado ya oportunamente, donde está el riesgo era lo que realmente era lo que, cómo se reparte. Voy a pasar la palabra a Julio, porque justamente, digamos, está todo ese esquema teórico, pero fundamentalmente hay que estar preparados, con valores para afrontar esta empresa, este tipo de empresa. Así que, Julio, te paso la palabra y lo que tú vayas diciendo, ya lo vamos apuntando también, ¿eh? Bien, me activo el micrófono y gracias por tu presentación. Yo quería hacer el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, simplemente para que quede constancia. Esto es una hilazón, es un seminario que tiene una cierta continuidad. Entonces, hasta ahora hemos visto las aportaciones de Montero en el campo empresarial, ¿no? Y hemos ido asociando cómo Montero aplicaba el modelo biológico, el modelo del campo electromagnético, distintos modelos científicos a la cultura empresarial. Entonces, con lo que respecta a la empresa, hay 3 puntos que son los que voy a tocar ahora. Pero vamos a empezar diciendo que para Montero todo es trabajo en la empresa. Entonces, permitidme que comparta la pantalla. A ver si puedo compartir parte de la pantalla. Ok. Para Montero todo es trabajo en la empresa. El trabajo realizado dentro de la empresa se considera trabajo activo, que es la aportación del trabajador, en lo que llamamos el trabajo real, y el trabajo pasivo, que es la aportación del inversor, que es lo que proviene de la inversión del capital, del ahorro, no de la especulación, ¿no? Porque entonces estamos hablando de otra cosa. Trabajo de decidir sobre la empresa, comunidad, que se puede hacer desde fuera, que puede ser el trabajo de un consejo de administración, delegado por la asamblea de los miembros de la empresa, y trabajo de gerente. Hemos dicho que si todo es trabajo en la empresa no tiene propietarios. Entonces, ¿en qué nos basamos en este modelo de empresa? En que existe una cosa llamada propiedad genérica, que es el derecho de las personas a disponer de las cosas que le afecten y en la medida que le afecten. Esas apropiaciones genéricas son parte de lo que debería ser algo natural. No tienen que estar diseñadas por derecho, sino que es la disposición natural que tenemos a compartir los recursos que necesitamos para poder seguir sobreviviendo, ni más ni menos. Entonces, el fundamento del poder empresarial se ha basado en el riesgo. Esto te lo dice cualquier empresario que él invierte, él tiene capacidad de invertir, corre un riesgo que es el de perder su inversión y por eso tiene su capacidad de decisión, ¿no? Pero eso está muy bien, podemos considerarlo que es así, pero ahí no se está teniendo en cuenta el riesgo que corre el trabajador y el trabajador también corre riesgo, ¿verdad? Entonces, si el inversor corre riesgo de perder su inversión, el trabajador corre riesgo de perder su puesto de trabajo. Y si la base del fundamento empresarial, o sea, el poder empresarial es el riesgo que se corre, pues también el trabajador debería tener derecho de gestionar y de decidir, ¿no? Esto se pone en un gráfico muy, muy clarito, en donde se pone
Trabajo activo, el riesgo del trabajo activo se compensa ¿con qué? Con la participación en los excedentes, el beneficio del trabajo. La seguridad del trabajo activo, se compensaría con el salario. Es decir, hay una parte de riesgo que se compensa con una participación en beneficios y con la capacidad de decisión y con participación en la gestión, y una parte que es la seguridad. La seguridad del salario es lo que te dan ahora. Te dan, toda empresa normal te da cierta seguridad porque te da un salario, pero no tienen en cuenta el riesgo del trabajador, y eso es algo muy inusual. Entonces, el trabajo activo compensa tiene su rédito, su seguridad en el salario, que es un anticipo de las rentas del trabajo. Y luego la participación en excedentes serían los beneficios del trabajo. La seguridad del trabajo pasivo, es decir, del inversor, sería el interés del capital seguro. O sea, lo que el empresario va recuperando de esa inversión. Y la participación en excedentes son los beneficios. En la empresa actual, el empresario se lleva todos los beneficios, independientemente de que haya recuperado con creces su inversión inicial. Entonces, ¿eso qué produce? Una contradicción. Hay una desarmonización, y la única manera de establecer una armonización entre capital y trabajo pasa por establecer unas relaciones justas entre el salario, el interés y el beneficio. Entonces, como el derecho de gestión, igual que el riesgo, cambia con el tiempo, es decir, a medida que el trabajador se especialice, adquiera responsabilidades, tenga, digamos, familia, se compre una vivienda, lo que sea, pues va teniendo mayor riesgo. A medida que va cumpliendo años, tiene mayor riesgo de poder, si la empresa quiebra, de poder encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, esa evolución crece con el tiempo. La evolución del riesgo del trabajador crece con el tiempo. A medida que el trabajador se haga mayor, pues su riesgo aumenta. En cambio, a medida que el inversor cobre beneficios y recupere su inversión, disminuye su riesgo. De tal manera que si esa evolución transita favorablemente del riesgo que corrían ambos al principio a que cada vez el inversor tenga menos riesgo y el trabajador tenga más riesgo, pues es lógico que también la compensación del riesgo del trabajo sea mayor a lo largo del tiempo. Esto, en un gráfico, se ve la evolución, ¿no? El capital riesgo y el capital seguro, ¿no? Que es en las dos partes en las que se divide el capital. Hay una parte de capital seguro que no tiene pérdidas, y una parte de capital riesgo. La gestión del capital implica reducción a medida que aumenta la gestión en el trabajo. ¿Y esto cómo se logra? Pues con una mayor participación del trabajo en la gestión. Habría una parte, digamos, que el título de propiedad, entre comillas, porque la empresa hemos dicho que no tiene propietarios sino miembros, pero la compensación del riesgo del trabajador, el derecho a beneficio del trabajador crece con el tiempo. El área que tiene el trabajador para recuperar, para compensar ese riesgo, pues va aumentando. En cambio, el área que tiene el trabajo va disminuyendo. Habría un capital seguro que es estable, y la relación de normalidad entre salario y el interés, o sea, entre, digamos, la compensación del riesgo del trabajo y la compensación del riesgo de la inversión, es lo que hace que esta evolución tenga que ser de alguna manera paulatina.
No la puedes hacer de un día para otro, no puede ser. Es decir, el concepto de propiedad, que la empresa no tiene propietarios, sino miembros. El concepto de que el trabajador también corre riesgo y que si el riesgo es el fundamento del poder empresarial, es el trabajador el que tiene que tener en cuenta su riesgo, porque el riesgo del inversor ya se le tiene en cuenta con el beneficio. Esas dos ideas, más la idea de que la empresa no tiene por qué ser un ente monolítico, como si fuera una institución, sino que puede evolucionar a lo largo del tiempo, pues yo creo que son las tres principales aportaciones de Montero. ¿Cómo lo llamamos a eso? Concepto evolutivo del poder empresarial. No tiene por qué una empresa ser como yo qué sé, una monarquía. Una monarquía es monolítica, ¿no? Una dictadura es monolítica. Montero siempre decía que mientras no haya democracia en la empresa, pues no saldremos de una protodemocracia. Si el ámbito del trabajo, que es uno de los ámbitos en donde más horas se pasan a lo largo de la vida, pues resulta que ahí no tenemos ninguna capacidad de decisión, pues no vivimos en una democracia real, ¿no? Entonces, proponer un concepto evolutivo del poder empresarial no parece un disparate, especialmente si eso ayuda a la integración de inversores y trabajadores. Todo ello sin perjuicio de las tendencias evolutivas que no se lleguen a alcanzar en porcentajes mayoritarios. O sea, lo que se plantea es que se permita la participación de los trabajadores en la renta de la empresa, aunque los trabajadores no quieran participar de la gestión, que también puede ser. Pueden decidir el trabajador por delegación, delegar todo en la gestión, toda la gestión en gente especializada en realizar gestión, ¿no? Entonces, la empresa no tiene propietario, resumiendo esto, la empresa no tiene propietario, sino miembro. La fuente de poder es el riesgo. Ninguna asociación de personas puede tener propietario. Una sociedad no tiene propietario, sino gente que participa de ella. Esta entidad sería la propietaria de los medios productivos, ¿no? Y ahí se elimina la dicotomía que hay entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? El socialismo ha fracasado, evidentemente, ¿no? Ya solamente quedan 5 países comunistas en el mundo o socialistas, pero eso no quiere decir que el capitalismo haya triunfado, ni mucho menos. Lo que estamos viendo es que esto tampoco funciona y que o evoluciona o esto, pues estamos viendo lo que está pasando. Entonces, la empresa, la frontera esta nueva, que propone una especie de, diríamos, de nuevo sistema empresarial no basado en quién es el propietario de los medios de producción, ¿no? Sería esta empresa, que es la empresa integrada. Esta empresa se construye con aportaciones de capital y trabajo que no pueden tener la propiedad de la empresa, que no existe, sino los derechos de gestión y los derechos de participación en beneficios, los derechos de renta, que sean para ambos suficientemente estimulantes y compensatorios del riesgo que corran. Todos los miembros de la empresa deben tener capacidad y poder de decisión. La empresa se construye con eso, con aportaciones de capital y con aportaciones de trabajo. Por mucho que inventen esta cosa que llaman el capital humano, no existe, eso del capital humano no existe. Capital es una invención humana que hemos hecho para podernos manejar, pero capital humano es un concepto, es casi un oxímoron, o sea, es un concepto que se contrapone. Es como decir realidad virtual, ¿no? O como decía uno ya, por hacer la broma, inteligencia militar, ¿no? Son dos cosas opuestas. Es sin querer ofender a ningún militar, pero claro, el uso de la violencia
para resolver los conflictos ya se sabe que no funciona, ¿no? Entonces, la empresa se construye con aportaciones de unos y de otros. Para Montero de Burgos, la empresa no es un ente estático, sino que evoluciona. Por una parte, el riesgo del trabajador aumenta, por otra, el riesgo del inversor disminuye, y entonces este concepto evolutivo del poder empresarial es lo más lógico que se debería estar haciendo. No sabemos por qué no se hace, no sabemos por qué esto no se lleva a la práctica. Cualquier empresario que quiera que su empresa funcione, incluso Montero, para dejar las cosas claras, esto ya lo hemos visto, la empresa no tiene propietarios sino miembros, perdón que me estoy repitiendo. Esto era lo que quería decir. El concepto es, la armonización de intereses es que lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos y lo que vaya mal ha de ser malo para todos. Es decir, todos los que participan de la empresa tienen que tener ventajas si la empresa funciona, ¿no? Y tienen que tener pérdidas si la empresa fracasa. No solamente unos, ¿no? Porque declarar la empresa como insolvente a lo mejor le beneficia al empresario, pero al trabajador le perjudica. Entonces, aquello que no funciona es lo que no va bien. En el momento en que no vaya bien a uno de los miembros de la empresa, ya no debería funcionar. Lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos y lo que vaya mal ha de ser malo para todos. El inversor puede poner, como en este gráfico, no sé si se ve bien, este gráfico se... Lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos y lo que vaya mal. En este gráfico se ve la evolución a favor del trabajo en el caso de una empresa que se autogestione desde el primer año, por ejemplo. Dices, quiero que el inversor ceda toda la gestión al trabajador y ceda toda la renta al trabajador en el primer año, y eso es la empresa autogestionada. La empresa privada estaría aquí, que dices, una evolución a lo largo del tiempo, a lo largo de 100 años, 200 años, lo que quieras, ¿no? Entonces, esa evolución, en realidad, hoy no existe ninguna evolución, sino que la empresa privada es esto, es la empresa en la que es tan monolítica que no hay cambio. Es una empresa, lógicamente no hay ninguna empresa que dure 200 años, ¿no? Bueno, quizás sí la haya, la monarquía se puede considerar una empresa y ya lleva más de 200 años funcionando, pero en general, tú lo ves, todas las empresas vienen del siglo XX y no sabemos cuánto más durarán. Una empresa que se precie debería ir dejando poco a poco menos capacidad de decisión y menos cobro de la renta, de beneficios al inversor y más al trabajador. Y esa sería la única manera de poder hacer que una empresa durara más en el tiempo. Dices, si le pongo este tau, es ni más ni menos, es el tiempo de evolución de una empresa, de cómo hacer que la gestión vaya poco a poco a manos del trabajo y se desplace desde el campo de la inversión al campo del trabajador. Entonces, una empresa normal tiene la TAU aquí, que es la empresa privada, a 200 años, no hay empresa que dure eso. Y una empresa, digamos lo que llamamos una empresa cooperativa o una empresa autogestionada con pocos miembros, pues tiene toda la capacidad del trabajo desde el primer instante. Estos son áreas. Entonces, cada una de estas líneas cubre un área por arriba y un área por abajo. El área, por ejemplo, a 5 años, el área del trabajo es mayor en 5 años que el área del trabajo, que es
que el área que tiene la inversión. A 10 años, pues la evolución es más lenta. Todo este campo de evolución a 5 años hasta 40, 80 años, pues puede ser regulado por ley de manera que una empresa pueda cambiar la evolución a lo largo del tiempo. A mí me gustaría, para terminar esto, que ya no me quiero alargar más, me gustaría poner una intervención, no sé si se va a oír, quizá no se oiga, entonces tenga que poner los altavoces, en donde Montero de Burgos justamente ¿se oye? No, no Para se que se oye. oiga, tienes No, que salir y volver a proyectarla, pero ahí abajo dice incluir el sonido. eso es. Ah, Eso te iba a decir. Hay ahí abajo un tengo cuadradito, que una salir pestañita de en de la parte. compartir pantalla. Sí, y luego Eso. cuando Vale. abras en la parte inferior izquierda, ahí hay dos pestañitas y una de ellas es Sí. compartir con audio. Tienes que pinchar. Ok, entonces lo voy a volver a hacer. Vídeo, contenido, compartir sonido, ya lo he visto. Parte de la pantalla, compartir. Se fue el sonido. Debemos hablar, Julio, pero no se te oye. Muy bien, aprovecho para comentar que voy a poner en el chat algunos links para que podamos tener información. Lo intento otra vez, a ver si podemos ver un pequeño vídeo de Montero. Lo intentamos, ponemos el link de todas maneras en el Sí. chat. Parte de la pantalla, compartir sonido. A ver. En el tema empezaré diciendo ¿Ahora se oye? que mientras Sí. no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal, con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa no se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. La razón es esta. Es claro que el ser humano está inmerso durante casi la mitad de su vida, activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democráticos. En suma, no hay democracia económica, con lo que la democracia actual es solo un fragmento de la democracia global. Esta democracia global no es posible hacerla sin un mínimo de democracia económica, ya que el poder económico se nutre en gran medida de un problema económico que está sin resolver. Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y sus derivaciones económicas sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa va a seguir manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede ir pensando en arrojar esta idea al baúl de las cosas obsoletas. Ya está. Un breve fragmento para tener idea del Montero, que algunos le conocimos, ¿verdad? Y en resumen, de lo que hemos hablado es de esto, que por un lado, la noción de propiedad como cambio en la empresa actual, eso no implica cambiar el sistema total, ni entrar en el socialismo, ni en el comunismo, ni en el caos, sino simplemente modificar las cosas que van mal en el capitalismo actual
para que las cosas puedan empezar a ir mejor, ¿no? Entonces, hay que cambiar la noción de propiedad, hay que incluir el concepto del riesgo del trabajador, que incluso hoy en día hablas con cualquier sindicato y se quedan asombrados porque no, es que no entra en la cabeza, es como si les hablaras, pues eso, a los prehistóricos de volar. Es una cosa así, que no les entra. No, es un concepto que es muy simple de entender, pero que ahora mismo no está en la mentalidad, ¿no? Y luego la empresa, no como un ser monolítico, ¿no? Que, sino como un ser que cambia a lo largo del tiempo, cambia a favor del trabajo. Ese es el planteamiento mmm, general en el que Montero destaca por encima de cualquier otro pensador, economista o, o empresario que haya tocado estos temas. Y bueno, Muy esa era bien, mi idea, era presentar un vale. poco un resumen y además hablar esto de cómo la empresa puede cambiar a lo largo del tiempo. Vale, pues muchas gracias, Julio. Em, Hay algunas personas que se han podido conectar directamente a la sala Zoom, entonces no sé si queréis saludar y si os ha dado tiempo a escuchar alguna de las, ¿no?, de las nociones que nos ha estado comentando Julio sobre el concepto de la evolución de la empresa. Así que adelante, si alguna quiere comentar algo, abrimos un poco el espacio de intercambio. Entonces, darle, a ver quién se anima. Puede haber personas que nos estén viendo directamente por el canal de YouTube, que se está retransmitiendo. Entonces, vamos a mirar si hay alguna pregunta que ha llegado por el canal de YouTube. Y Ana, parece que has encendido la cámara cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la conferencia. No he podido asistir desde el principio, me he incorporado un poquito más tarde, pero bueno, muy invitada por mi amiga Rosy. Entonces, yo estoy en España y son conceptos que ha manejado la izquierda. Yo lo escuché de jovencita, no he vuelto a escuchar de esto porque realmente no se habla. Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de los prehistóricos, que es como que cuando se habla a los empresarios de ese tipo de cuestiones es como si se le dice a un medieval que de algo de volar, ¿no? Que el concepto de volar. Entonces, que creo que a lo mejor sería bueno el empezar a dar conferencias en las escuelas o a través de las cámaras de comercio o a través de organismos institucionales o a través de cooperativas o eso, cámaras de comercio que fueran haciéndose o asociaciones de empresarios, que fuera la idea fuera difundiéndose. Y esa es mi propuesta y creo que se tiene que hacer porque realmente lo que dice este hombre es muy interesante sobre la democracia real, ¿no? Entonces creo que se debería ya poner en marcha la idea que es el anteconcepto, el preconcepto de la acción, ¿no? Y nada, mi pregunta es cómo está en Europa o en la actualidad este concepto integrándose en el tejido productivo para poder cambiar el capitalismo a- a- y superarlo y entrar en una fase de la humanidad mejor, ¿no? Y más humana. Esa es mi pregunta, ¿cómo está el tema actualmente entrando o empapándose este concepto en las empresas? ¿Dónde está el puntal? Si está con los kurdos, si está en California, ¿dónde está? Muchas gracias y gracias por estos espacios. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Ana. ¿Quién, no sé si queréis contestar? Julio, Carlos. Bueno, yo quería comentar una cosa. Eh, el modelo Montero de Burgos es un modelo que
estamos en este momento expandiendo estos seminarios, justamente tienen la misión o la idea de difundir esto, e incluso lo estamos haciendo a través de Zoom para que sea algo internacional, ¿eh? Evidentemente, para cambiar hay que cambiar muchas cosas, ¿eh? Yo hablé antes de valores, que son una de las cosas más importantes que Montero me lo decía. Él estableció toda una teoría, evidentemente, pero hay que acompañar de valores éticos, morales, ¿eh? y, y la sociedad tiene que cambiar, y la organización y el tipo de sociedades tiene que cambiar. Hay una de las cosas que, en el sentido comunitario, por ejemplo, que se puede aplicar perfectamente, por ejemplo, a la permacultura. No sé si habéis escuchado alguna que hemos hablado antes en otras charlas. Sí, Montero era amante de la permacultura porque justamente la permacultura era algo que en esos años, como una especie, digamos, de lo que estamos hablando ahora, de regeneración, de economía circular, porque el asunto es producir residuos cero, residuos cero, ¿eh? Y, y justamente todos estos modelos, este modelo Montero se puede aplicar perfectamente a todo esto que estamos hablando, economía circular, con valores, por supuesto, con valores humanos, éticos, y organizar las comunidades, sobre todo locales, para que los productos que se generen dentro de una comunidad no se vayan fuera. Por ejemplo, las comunidades locales, las economías, es decir, lo que se hagan las interrelaciones entre distintas empresas a nivel local, para conservar el, digamos, la riqueza dentro de, de cada comunidad y de cada región, ¿eh? Eso es muy importante. Hoy en día estamos haciendo cosas que no debemos. Por ejemplo, ¿qué puede ser el capitalismo actual? Imaginemos que queremos, como organización ya de sociedad, estamos hablando que yo quiero, pues imagínate que me quiero comer una paella, pero ese arroz a lo mejor viene de Asia, que se gasta una cantidad de energía importante, a través de barcos, transporte, hasta que llega a tu mesa. Si nosotros en comunidades locales producimos empresas tipo Montero de Burgos, como en comunidades locales, con economías locales, yo no tengo que andar para hacer una paella a comerme un grano que se hizo en Asia. Puedo cultivarlo dentro de mi zona, ¿eh? Es decir, este modelo Montero de Burgos yo creo que es importante que se sepa a nivel mundial. Trabajar localmente, ¿eh? Para que también entre todos, a través de redes, podemos trabajar en forma global, pero cada uno donde esté. No sé si me explico lo que quiero decir. Eso es muy importante para el tema de la evolución de las sociedades. No olvidéis nunca el término de regeneración, que está en boga ahora. Regeneración agrícola, regeneración de muchas cosas, para pasar de una economía extractiva que tenemos nosotros a una economía generativa de riqueza local y para las personas. La economía al servicio de las personas. El modelo de Montero está en esto, ¿eh? Lo, lo, Él lo enfatizaba a cada momento. Esta idea era suya también, lo que yo estoy diciendo. No son palabras casi mías, eran de Montero, que conversaciones que yo he tenido con él en muchas ocasiones en distintos eventos. No sé si te contesto un poco la pregunta o forma de organizar o cómo El, expandir. no, Tenemos que trabajar en red, ¿eh? el tema es que esta difusión que estamos haciendo es para intentar encontrar algún empresario o algún grupo de empresarios que quieran poner esto en marcha, aunque sea como experimento, a ver si le funciona.
Así de simple. Ya, pero para eso, perdona, disculpa, yo creo que habría que ir a donde están los empresarios, porque aquí hay 7 personas, de Claro, las cuales no sé si hay empresarios, pero, o sea, no, esto queda muy difuminado en la sociedad, que somos millones, 7 personas es algo mínimo. Entonces sí. yo creo que deberíamos ir, estas ideas tan interesantes de Montero se deberían difundir por eh, asociaciones de empresarios, asociaciones Lógicamente. de cooperativas, cámaras de comercio, universidades, asociaciones de estudiantes. De hecho, yo me quedaré con un link vuestro o me quedaré con un teléfono vuestro para poder ponerlo, ir a las universidades porque yo soy de universitaria, estudio ciencias políticas, para poder hablar en las universidades de este tema, como conferencias en las El, universidades. a ver, nosotros desde el año 96, 97 más o menos, incluso un Sí, poco antes, creo yo, estuvimos dando charlas con Montero, por, incluso en otros países que no eran España. O sea, Montero estuvo en México, estuvo en Rusia, estuvo en muchos sitios sí, intentando, digamos, expandir este modelo, ¿no? sí, 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 sí. Lógicamente, tenemos que llegar a empresarios, que son los que pueden poner en marcha esto, porque los políticos, aunque hables con políticos, incluso te digo, aunque hables con políticos de izquierdas, que se supone que son un poco más abiertos, pues tampoco. Nosotros yo me puedo considerar de izquierdas, pero cuando dices que eres de una izquierda no marxista, pues a la gente le raya, porque todavía la gente cree que solamente existe la izquierda marxista. Pues no, puede que haya una izquierda no marxista, ¿no? Y yo me considero de izquierdas, pero no me considero marxista, ni mucho menos. Entonces, el tema este lo hemos intentado llevar a políticos, no ha funcionado. Lo hemos llevado a estudiantes. Cuando salió todo esto del 15M y los grupos de Podemos y todo esto, pues lo intentamos llevar a ellos y nos encontramos con que nos ponían palos en la rueda. O sea, porque ellos tienen otro concepto, ellos vienen de otra idea, que es marxista. Es que es así. ¿No? En general, o sea, no me refiero a las bases sociales, sino los que empezaron a dirigir todo eso. Entonces, con los que tienen la idea de la economía liberal y la idea del libre mercado y el capitalismo a ultranza, que son los que te dicen que el capitalismo ha triunfado simplemente porque el marxismo no ha triunfado, ¿no? Porque el socialismo ha fracasado, con esos no tenemos nada que decir, porque es que no les interesa. Con los que vienen de la idea de que todavía el marxismo tiene algo que decir, tampoco podemos hacer mucho. Tiene que haber empresarios, a lo mejor en el campo de la ecología, de los nuevos recursos, de los nuevos empresarios, tiene que haber alguien que nos entienda. ¿Cómo podemos acceder a eso? Pues estaría muy bien que nos planteáramos otros medios de llegar a esa gente. Es así de simple. Tenemos que ver cómo llegar a empresarios que quieran poner esto en marcha antes de que esto se agote y quede en un cajón como una buena idea, Claro, pero sin, eh, sin llevar a práctica. claro. Julio, por ejemplo, hay personas que están, ¿no? A la que les está llegando, ¿no? Por medio de estas charlas, la idea y hay en zonas rurales, por ejemplo, pues hay algunas personas que han mostrado interés. Entonces, yo creo que es importante el entender que hay que seguir difundiendo, que te puede ser que le llegue, que no podemos hablar en general de marxistas o en general de los sindicatos, que hay personas que les puede llegar la ¿No? información o no, y que luego, bueno, sabemos que hay ciertas cosas que no interesan, ¿no? No interesan Pero poner encima de la mesa democratizar la empresa. tal y Entonces, como esto está no el estamos hablando mundo, tampoco, claro, no estamos hablando tampoco de nada nuevo, quiero decirte, de nada nuevo desde el punto de vista de que hay muchas propuestas para ayudar a mejorar la economía y entendemos que no interesa. Entonces, me parece importante lo que dices, Julio, de que son las personas que quieran, ¿no? Que quieren ujú, montar, ¿no? Que tengan un proyecto, que lo quieren llevar adelante y que
bueno, en el modelo vean una posibilidad en este modelo y se pruebe, ¿no? O sea, yo creo que es importante que esto, que es un modelo teórico con bases que pueden ser muy coherentes y que nos pueden parecer muy interesantes, hay que llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, en la anterior charla, por ejemplo, pues había alguien que nos preguntó, oye, ¿hay un modelo de contrato para este tipo de, ¿no? Y entonces Ujú. también hay un modelo de contrato muy, ¿no? que se hizo, que había que actualizarlo, evidentemente, a la normativa que haya actual, pero de lo que se trata justo es de eso, es de ir difundiendo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos los medios que tenemos, somos un grupo de difusión de esta idea porque conocimos a Montero de Burgos en persona, nos pareció una persona además muy, muy coherente y muy humilde que ¿no? Mostraba todo este trabajo suyo de varios años, ¿no? ¿No? Y todo lo que había escrito. Y de lo que se trata simplemente es de dar una señal, de seguir dando una señal y va a haber gente que yo creo que cada vez más se nos está abriendo un poco, ¿no? Quizá esa búsqueda de formatos nuevos, porque nos estamos encontrando con muchos límites y yo creo que estamos aprendiendo a ser más humildes y a buscar y a mirar hacia los lados, ¿no? Y entonces es posible. Entonces, eso es lo que estamos un poco haciendo, tratando, Ana, de que le llegue a otras personas, ¿no? Entonces, hay personas también conocidas en el campo del ecofeminismo, creo que no vamos a dar nombres ahora, pero sí estamos tratando de que llegue, ¿no? A otros campos, pues, más alternativos, ¿no? Y también lo interesante es el que este tipo de modelo puede servir a empresas justo que estén en crisis, que digamos que el dueño ya se va a jubilar y no tiene quien se quede, ¿no? A cargo de ese proyecto, ¿no? Que él lanzó. Entonces, a lo mejor el atreverse a decir, pues, ¿no? Hasta que me jubile y suelto yo esto, pues podemos ir haciendo este modelo para que, ¿no? Se vaya evolucionando ese tipo de empresa de esa manera. Entonces, ahí estamos un poco intercambiando, conociendo el modelo y poquito a poco. Ya sabemos que hay cosas que se saben, pero no interesa ponerlas en marcha. Entonces, hay que buscar hasta que, bueno, se encienda esa bombilla en algún lado y empecemos a poner en marcha este modelo en algún pequeño proyecto o en algún gran proyecto. Pero, Ana, no sé si puedes acceder al chat. ¿Puedes acceder al chat? Porque hemos colgado Sí, sí. información. Hemos colgado información en el correo electrónico por si queréis pedir más información, porque hay un libro en PDF que se puede enviar con más detalle de todo este modelo. Vale, Eh, vale. Hay un vídeo cortito, muy simpático, para que lo podamos también mover. Si conoces a gente en la universidad o si conoces a gente en el campo económico, pues fenomenal. Sí. Y eso, cualquier cosa, pues la idea es eso, es ir creando red, pasar información, irnos conociendo, ir haciendo charlas, o sea que también cuando nos han invitado a dar estas charlas a otros lugares hemos ido, o sea que no hay, y en eso estamos disponibles, ¿no? Para ir a presentar, a hacer presentaciones del modelo y hablar con la gente de esto, ¿no? A intercambiar y hablar sobre esto. Entonces, no sé si queréis comentar algo más o si queréis ya vamos cerrando. Sabéis que estamos haciendo estas charlas mensualmente. Entonces, la próxima será en noviembre, imaginamos que a finales, no sabemos exactamente todavía la fecha. Y, y las estamos grabando, o sea que la idea es irlas escuchando y ir conociendo un poco entre nosotras estas propuestas que algunas nos pueden parecer más novedosas de lo sencillas que son, ¿no? Y otras pues ya las hemos oído en otros campos, ¿no? Entonces digamos que el modelo de Montero de Burgos es una opción más que nos puede servir para ir navegando en la situación en la que estamos, ¿no? Y darla a conocer e intercambiar sobre eso. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me parece
Muy interesante lo que Vale. está dando. La verdad que es que creo que el futuro va por ahí. Y cuanto antes se implemente y se vaya viendo, pues es más fácil, porque depende de nosotros la evolución un poco de todo, lo que vaya en una línea u otra, y esta yo creo que es la línea correcta, ¿no? Realmente la línea que toma en cuenta pues todos los intereses de todas las partes como miembros, no como... Y me parece muy interesante. Y bueno, luego lo que comenta de permacultura, sí, yo estoy relacionada con gente de permacultura y me parece muy interesante el que se haga por el tema, estas personas que tengan empresas ecológicas y vuelvo a repetir, por cámaras de comercio, por esto, los sitios rurales que tienen sus cámaras también, es que no me acuerdo ahora cómo se llaman, consejos rurales, que se han vuelto otra vez, están poniéndose otra vez en marcha, porque yo soy agente de desarrollo local y sé que se están poniendo en marcha ahora mismo los pueblos en España otra vez, los consejos locales, consejos rurales, entonces, y por grupos ecologistas como Ecologistas en Acción, que tengan estas charlas ellos, porque mucha gente de Ecologistas en Acción tiene muchas empresas, entonces yo creo que por ahí pues, tenéis un buen filón. Os doy ideas de ampliación y muchísimas gracias por vuestra labor. Muchas gracias. He cogido Bueno, el correo y me pondré en contacto con vosotros para pasarlo por donde yo pueda. Ana, ¿dónde estás? ¿Estás en Yo estoy en Deni, Alicante, en España. Alicante? Encantado. Nosotros, bueno, algunos estamos en Madrid y otros estamos, bueno, Julio está en Canarias en este momento Ajá. y esto lo tenemos que difundir Miguel porque debe es estar una cosa en México, ¿verdad? súper importante. Sí, súper bien, me alegro mucho porque creo que es una idea que yo escuché cuando era jovencita, militando en la izquierda y luego no he vuelto a escuchar más. Y entonces, claro, realmente es así, ese concepto tiene que ser así porque es más real, más orgánico y es más en la línea de la vida y del respeto a todos que una cosa que no tiene sentido porque no es democrática. Entonces, claro, hay que ir a avanzar la democracia económica también es muy Ajá. importante. Lo veo súper importante, vamos, porque es lo que muy es bien, la gente que pasa la vida en las empresas, ¿no? Es su Esa vida es la idea. y está totalmente muy frustrada, ¿no? Entonces, claro, es que es así. Si tuvieran participación activa en todo, en la empresa, en los beneficios, en todo, la gente iría muy contenta a trabajar, se cambiaría mucho el mundo y evolucionarían las claro. empresas. Evolucionar las empresas y el empresario tendría más beneficio, eso es lo que tiene que entender el empresario, que tendría más beneficio también. También iría más Claro, feliz a trabajar. Ganan todos, es ganar, ganar, es un ganar, ganar. Ujú. claro. Eso Estamos es. siempre hablando también desde el punto de vista del decrecimiento, de entender que no podemos ir arrasando con el planeta y con los recursos, sino que Claro, cómo ir también a las necesidades, ¿no? Cómo las empresas realmente, esos proyectos, ¿no? Productivos o proyectos de servicios sean realmente, vayan a cubrir realmente necesidades, ¿no? claro. Entonces, sí, esa es un poco la idea, sí. Muy bien, entonces, si queréis nos despedimos. El correo electrónico lo voy a comentar, aunque lo he puesto en el chat, que es economiaintegrada@gmail.com. Ojalá podamos cambiar pronto y tener otro tipo de correo para no ser tan, ¿no? Del Google, pero este es el correo y nos despedimos aquí. Si queréis decir algo más, Julio, Carlos. O Nos Miguel, que vemos en un mes se acaba de aproximadamente. poner la cámara, también igual quiere hablar. No, no, Bueno, nada más para despedirme, no te preocupes. Ah, ok. ¿qué tal, Miguel, por allí? Bien, bastante bien, avanzando, ya ves. Este ¿Te mundo gusta que el tema camina. este? Ah, mucho, sí. Sí, sí. Sí, Sí, desde que lo conocí, Miguel por ahí conoce en muy los bien, la verdad. 80s. ¿No? Perfecto. Si Si quieres queréis, decir algo, Nos quedamos con todas esas ideas eso es, sí. de intentar llevar esto a más ámbitos. Lo de Ecologistas en Acción me ha parecido muy bien, porque por ahí es algo muy concreto. O sea, no es lo mismo decir, pues eso, cámaras de comercio, que vete tú a saber que Ecologistas en Acción. Está más a nuestro alcance, ¿verdad? Sí, Si yo conocéis a milito alguien, en un grupo Ecologistas de... en Acción, que nos Sí, puede preparar una charla para darla allí,
nosotros Sí, conozco encantados. gente en Madrid y de hecho yo estoy en un grupo que se llama Extinción o Rebelión, Extinction Rebellion, que está en más de 80 países, que también son gente que está en todo este tipo de cosas, últimas novedades en asambleas ciudadanas por el clima, asambleas ciudadanas para la política, porque los científicos no escuchan, o sea, los políticos no escuchan a los científicos con el tema del cambio Eso, climático y no eso está actúan. pasando. Entonces, bueno, pues estoy en ese grupo desde que se fundó en el 18 y ese grupo estaría encantado también porque ahí empezó en Inglaterra en el 2018 y hay mucha gente empresaria también en ese grupo y están en 80 países. O sea que también os doy esa opción y vamos, hablamos por correo electrónico, nos pasamos los teléfonos y vamos hablando porque yo sí que os paso gente para las charlas, incluso de participar activamente en ellas, vamos, encantada. Sí, Fenomenal. sí. Tiene, Mira que Ana, lo podemos dar el teléfono y lo que sea, ¿no es cierto? Para Sí, sí, también Pero conectarnos por WhatsApp. lo apunto aquí. claro, lo escribe al correo mejor porque ahora estamos, entender que estamos saliendo en directo ahora, entonces mejor no pasar datos personales por aquí, ya, Ah, ¿vale? vale, 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 vale. Claro. Estamos en directo en YouTube, entonces yo creo que ya le podemos pedir a Tati, a nuestra técnica, que puede dejar de grabar y, Sí, y nada más. Dejamos aquí la charla por hoy y tienes el correo, Ana, tengo gracias la- a todas. Y las que gracias. nos estén viendo también por el canal de YouTube, hemos puesto el correo y algunos links de vídeos para tener más información. Genial. También es que con todo lo que estáis hablando, estaba pensando que también pudiera organizar algo en México, porque hay gente que está trabajando, bueno, con el Partido Humanista, pero que ha estado trabajando temas de RBUI y también cuando les hice la presentación de todo esto les ha interesado. Claro que no se pueden conectar por el horario, están trabajando ahora, están en el pleno curro, ¿no? claro. Entonces, tendríamos ese problema de que, bueno, ya no por mucho tenemos 8 horas, tendríamos 7 horas de diferencia, ¿no? Ya Sí. que cambiéis de horario, tendríamos 7 horas de diferencia, entonces hay que calcularlo de tal forma que algunos